bueno, muchachos, me encuentro con la maestra Carla Patricia Quintanar, a quien le agradecemos el tiempo de esta tarde para que nos dé un ratito para esta plática, esta charla. En relación, maestra Carla, ¿cómo está? Bien, Gracias. muchas gracias, bien. En relación a cómo escribir, Carla Patricia Quintanar, sabemos que hoy ya tú eres una experta ya en el tema de escribir, ya escribiste un libro, pero nos gustaría que nos platicaras y compartieras con los muchachos de literatura del Nuevo Continente, ¿cómo hacerle para escribir un libro? ¿Por dónde hay que empezar? Pues primero hay que empezar por vivir. Vivir con plenitud, que significa tener pasiones. La pasión significa no gozo, sino dolor, gozo, tristeza, emoción, vivir la experiencia de la vida. Tener una mente muy abierta para conocerse a una misma, a uno mismo, que es la parte más difícil de la escritura, el superar los prejuicios personales y luego los de la gente que nos rodea, los sociales, para encontrar nuestros temas, porque se puede hablar de cualquier cosa. Cuando yo empezaba pensaba que se debía tener una vida como muy espectacular y especial para ser escritora. Y no, puedes escribir del pasto, puedes escribir en una clase aburrida, escribir del muro, ¿no? De 1 milímetro del muro, su textura, su color, las formas que da ese muro, los recuerdos que te da ese muro. Entonces, y la otra es que hay que leer. Para empezar. Hay que leer la vida y hay que leer los libros, no solo los libros, hay que leer la vida. Y la literatura, la cuestión es que requiere tiempo, requiere ocio creativo. Necesitas tener 2, 3, 4 horas para sentarte a pensar, a sentir, a recordar, a vivir, a leer y a escribir, que puede ser muy doloroso, pero al mismo tiempo pues te quita todas tus preocupaciones. Ahora, dicen lo primero que a veces se tiene que hacer para ser creativos es no autocensurarse, ¿no? Exactamente, sí, exactamente, porque la literatura es un arte crítica, todas las artes son de crítica, son de pensamiento, por eso puede ser que haya muchos contadores, puede ser que haya muchos empresarios, puede ser que haya muchos gente con dinero, puede ser que haya muchos políticos, cualquiera podemos ser eso, pero la literatura requiere una valentía. Para hacer literatura necesitas ser rebelde, necesitas ser valiente, para justamente reconocer que en nosotros existen todas las manifestaciones humanas latentes, el ser malos, también somos malos a veces, y también somos muy buenos, y también somos tímidos, y somos aguerridos, y tenemos nuestras perversiones y nuestros malos pensamientos, o conocemos los de los demás, percibimos los de los demás. Y cuando escribimos literatura, ficción, ya no hablamos de nosotros, ni de ninguna persona en particular, aunque yo te tome a ti como modelo, como ejemplo, a mi compañero o alguna cosa que me pasó. En cuanto yo lo paso al papel con intención de ficción, ya no soy yo. Entonces eso también me permite observarme y observar la realidad humana desde otro lado, pero sí necesitas quitarte la censura de todo, no puedes ser prejuicioso, tú tienes que aceptar incluso hasta los políticos. Aunque nos pese. Pues aunque nos pese, pero también entender que son seres humanos y que tienen esas debilidades, que son de todos los seres humanos, que tienen esas maldades, que son de todos los seres humanos. Ahora, a veces nos llegan muchas ideas a la cabeza y muchos deseos de decir, yo quiero escribir sobre esto, o quiero escribir sobre mis vacaciones, quiero escribir sobre... Pero, ¿cómo empezar a organizar? Digo, a veces queremos dar nuestros pininos para hacer nuestros primeros escritos, nuestros primeros textos. Pero ¿cómo nos organizamos, Carla? ¿Cómo empezamos? Supongamos que ya tenemos esa idea, ya tengo fijo sobre quién quiero hablar, pero ahora ¿qué hago? Escribirlo. ¿Así como venga? Sí, escribirlo. Decía, creo que White, ¿no? Que para escribir solo se necesita tener algo que decir y decirlo, ¿no? Sí, escribirlo. Y decía Virginia Woolf que el mejor método para escribir es aquel que te permite escribir. Solo escribirlo, en principio lo tienes que escribir como viene. El trabajo de escritura literaria es un trabajo de reescritura constante, es decir, primero lo aviento como venga, precisamente me quito la censura de está feo, está cursi, está raro, está ñoño, tú lo escribes, porque además en ese primer momento solamente tú te estás observando.
es tu trabajo, entonces lo tienes que aventar al papel, lo tienes que aventar y luego, eso lo puedes hacer en una hora, en una tarde, y luego te regresas y estás 1 mes, 2 meses, 3 años corrigiendo ese texto. Luego viene el trabajo de la corrección, de ya trabajarlo y tú mismo decir sirve, no sirve, funciona, da el efecto, no da el efecto, tiene sentido. Y para encontrar esas estructuras tienes que leer y tienes que empezar a emular a esos textos que a ti te llaman la atención. Dicen que uno empieza a escribir cuando ya no encuentras aquello que quieres leer. Así es el... Entonces, ya no, lo que leo ya no es lo que yo quiero sentir, conocer, vivir, y entonces también empiezo a escribir para crear justamente esas emociones, esas sensaciones que yo quisiera encontrar, compartir. Entonces ya empiezo a hacer el trabajo de reescritura y eso implica que tengo que conocer la técnica de la literatura, que no es otra que los acentos, la puntuación, la riqueza del vocabulario, las expresiones, los sinónimos, los antónimos, el cómo suena una palabra junto a otra, porque a veces son los sonidos, aunque sea narrativa, yo soy narradora, pero es cómo suena y cómo ese sonido nos da un efecto emotivo. Entonces, escribirlo sin censura y luego tener la disciplina de irle dando de a poquito hasta que quede y emulando a un autor que nos guste, tratando de copiar vilmente pero su estilo. Pues va a ser imposible que lo copies literalmente, no se puede copiar el arte. No se puede copiar el arte, pero sí intentamos escribir un poco a su manera como ejercicios. Y a veces esos ejercicios son afortunados. Mucho lo que escribo se queda, más de la mitad yo creo que se queda a media, se queda ahí en el tintero, ahora en los archivos de la computadora. Porque parece una buena idea, la empiezo a desarrollar, después ya no tuve tiempo, la hija, el trabajo, lavar la ropa, Sí, claro. o simplemente porque ya no supe para dónde, y ahí se queda, pero es un ejercicio, hay que estar, como de todo, haciéndolo constantemente, porque nunca lo dominas. O sea, siempre se va perfeccionando conforme vas escribiendo más, ¿no? Pues vas perfeccionando y más bien vuelves a empezar cada vez que comienzas un libro, vuelves a empezar otra vez, o sea, terminas un cuento y ya después ya no vuelves a no saber nada. Y otra vez a leer, otra vez a observar, ir a los talleres, cuando ya quieres hacerlo profesionalmente es muy importante ir a los talleres, precisamente para tener al lector, porque en el fondo, aunque digamos que no, que es una labor íntima la del artista, finalmente también hay un deseo de diálogo. Hay un deseo de que alguien nos lea. Y que te digan qué pasa con él. Pues sería lo más bonito, ¿verdad? No siempre se puede, pero hay un deseo de dialogar con otro ser humano sobre algo que nosotros pensamos, sentimos, creemos, suponemos, observamos. Y es encontrar esa otra mirada que coincide con la nuestra, ¿no? Y ya no estamos solos. Esa es otra cosa, perdón, si te puedo decir de la literatura, que es un arte además muy noble, porque soy una convencida de que todas y todos lo podemos hacer. No requieres más que una hoja y un papel, un lápiz. Así es, a eso es a lo que iba. No es exclusivo, escribir y la literatura no es exclusivo de un grupo, no es exclusivo de alguien que estudió literatura y lenguas o lingüística, no es exclusivo de algún periodista, es prácticamente un arte que todos podemos hacer siempre y cuando nos atrevamos, ¿no? Pues sí, todas las artes en general son de todos, eso es lo bonito, y hay cánones, hay modas también, pero es una expresión del ser humano y es una expresión nuestra, o sea, es nuestra, es mía, y eso también es lo bonito, que es mía y yo la hago como quiera. Porque ya otro momento de la escritura es cuando ya quiero convertirme en alguien profesional, entre comillas, y ahí ya vienen otros procesos también que hay que ser conscientes de querer trabajarlo, pero en principio es mía y a veces estamos solos, no nos comprenden nuestra mamá, nuestro papá, nuestra familia, nosotros mismos no entendemos qué pasa con estas sensaciones tremendas que nos llegan en la vida, en todos los momentos de la vida. Y tener la escritura, aunque no tenga dinero, aunque esté que me lleva el tren, nos permite ese diálogo en principio con uno y poner todos estos monstruos y emociones afuera ahí en el papel o ahí en el papel electrónico. Sí es un ejercicio de alivio, de conciencia. Sí, que te puede perturbar más en otros sentidos porque descubres cosas, pero al mismo tiempo es dejar que salga, ¿no? Entonces sí es de todos la literatura. Ahora, con lo mismo, la definición de literatura lo dice, es un arte donde vamos a expresar sentimientos y emociones.
Sentimientos, emociones, pero también críticas. Claro, Porque la literatura, la buena literatura no es, ojo, que no les vendan las soluciones, por ejemplo, estos libros de superación o estas cosas donde está muy fácil. Es que todos podemos leer cosas complejas, pero nos han dicho que no, que estamos medio tontos. Entonces nos vamos con la finta de que solamente lo facilito y lo sencillito. No, hay que buscar esta parte compleja, esta parte difícil, porque la literatura sí, no es para un grupo específico, pero sí los que en general hacen arte, y en especial esta que yo conozco más, insisto, sí somos personas que estamos inconformes, hasta con nosotros mismos. Estamos inconformes con esta realidad tal cual es, y hay un sentido crítico, te insisto, un sentido de... la literatura, el arte es nuestro último refugio de libertad, nos da libertad. No hay quien censure más que uno mismo. No hay quien censure más que uno mismo. Y bueno, sí, después cuando lo hacemos bien vamos a recibir muchas críticas. Pero eso es lo bonito también, que ya movimos, porque no se trata de agradarnos ni de agradar a los demás, se trata de expresar eso que es lo humano. Esas emociones humanas, no es hablar del amor nada más. Exacto, ya le va a corresponder al lector decir si está de acuerdo o no contigo. Si él se ofende, es cuestión de la persona, sí, que no tenga suficiente criterio, porque cuando a mí no me gusta algo, pues simplemente pues no me gusta y voy a otra cosa, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Ahora, el proceso en sí, ya teniendo la idea, ya habiendo superado ese miedo a la crítica, ¿no? Y esa autocrítica, porque a veces somos muy duros con nosotros mismos a la hora de la autocrítica, habiendo superado eso, comienzo a estructurarla. Entonces, debo tener un equipo atrás de mí que me respalde en cuanto a lo técnico, por ejemplo, porque el arte, los sentimientos, no hay más responsable más que uno. Pero después viene darle forma a esto, a este libro, a este texto. ¿Quién va a estar detrás? ¿Quién estuvo detrás de ti a la hora de escribir, por ejemplo, Mujer Ruda? Bueno, cuando yo fui de niña y de joven una lectora más que ahora, porque tenía ese tiempo justamente, entonces leí mucho. Esta parte de la lectura creo que estaban estos maestros que yo leí, estas lecturas que tuve. Entonces sí trataba yo de hacerlo con un poco en ese estilo. Entonces sí están esos maestros, grandes maestros, pues en mi caso Arreola, Rulfo, Virginia Woolf, Clarice Lispector, Juan José Saer, o sea, libros que El Conde de Montecristo fue un libro que me gustó mucho, un libro enorme, sí, claro. Porque, y es ligero finalmente también por todas estas aventuras. Estaban esos maestros, grandes maestros que son a los que debemos seguir, a los que sean de nuestro gusto, de buena literatura, insisto, que no nos debemos dejar llevar por las mercadotecnias, pues son para tontos. O sea, esto es para gente... crítica, para gente rebelde, para gente inteligente, que todos lo somos, nada más que nos aplacan esa parte, ¿no? Hay que seguir a eso. Luego, insisto en que hay que tomar talleres. Yo comencé a tomar un taller en la Casa Universitaria del Libro en la UNAM, con un escritor que ahorita es muy reconocido, que se llama Andrés Acosta, y acercándome con los compañeros que escriben y pues aguantándome la crítica de los textos. Aguantándome esa crítica para ir encontrando, porque tampoco hay estructuras dadas, hay estructuras clásicas, hay estructuras que han marcado pauta, pero en realidad no hay una manera de hacerlo dada, porque es un arte de creación, está constantemente renovando, pues, aunque siempre dicen que no hay nada nuevo bajo el sol, pero no hay un manual que te vaya no hay un manual, no hay un manual que te diga. La única forma es estarlo practicando y ver si surte efecto, ir a un taller, darlo a leer a un lector experimentado, un lector crítico que nos vaya orientando, también será importante, ¿no? Y después hay que tener criterios propios, insisto. Yo ahí tengo mi dicción, todo el tiempo estoy dudando de cómo se escribe una palabra, siempre ando preguntando cómo va, hasta le hablo a los que saben de mucho más que yo de gramática, oye, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice el otro? Si existe la palabra, ¿cómo se escribe? ¿Qué significa? Eso es lo que te va a ir dando el hacer. Ahora, el oficio se hace haciéndolo. Es decir, decía mi maestro José Luis Sierra, que en paz descanse, gran poeta queretano que me dio clases en la prepa, que fue uno de los que me marca, que el asunto es permanecer. ¿Qué quiere decir? Estar haciendo. Sí, dicen es fácil llegar, el asunto es mantenerse. No, sí, estarlo haciendo tú
¿tú qué le dices hoy a los chavos que tienen esa inquietud, hoy con tantas más herramientas tecnológicas? Digo, hace años, cuando tú y yo estudiábamos, no era tan fácil, ¿no? No había tantas facilidades precisamente para podernos dedicar a todo eso. Pero hoy con tanta tecnología y con tantos espacios, ¿qué es bueno recomendar? Es porque cualquiera puede subir un blog y empezar a escribir, eso es definitivo. Hasta los presidentes. Hasta el presidente, y este presidente tuitea. Pero hasta ellos, eso ya no nos da muy buena referencia de estos medios, ¿no? Exacto, pero entonces, ¿cómo nos vamos a cuidar de hoy con tanto menú que hay en la red? ¿Cómo cuidarnos y cómo cuidar mis textos a la hora de subirlos? Mira, de que nos vayan a piratear no creo, ¿verdad? Pero sí, bueno... ¿Y cómo no contagiarnos de tan malas influencias que hay en la red? A eso voy, mira, en algún momento solamente algunos escribían y leían, que eran los intelectuales, los iniciados, los sacerdotes, los de la clase alta eran los que sabían leer y escribir, el pueblo no sabíamos. Después esto va evolucionando, entonces ya viene la imprenta, que fue un acabose y hubo muchas críticas como ahorita esta nueva, porque fue una tecnología que cambió radicalmente y democratizó los procesos, muchos procesos, ¿no? Pues tú eres periodista y sabes esta parte de la imprenta. Ahora viene otra nueva tecnología que también tiene esa bondad de democratizar muchas cosas. Efectivamente, yo ya no tengo que esperar a que una editorial me publique, yo puedo poner mi propia página, blog, lo que sea, con mis textos puedo yo incluso imprimir de un texto muy bien hecho, o de a 10, puedo tener 2 seguidores o 20 millones de seguidores, un pintor lo mismo, puede tener su galería virtual. Los periodistas ahora en forma individual tienen ya sus espacios de información, ¿no? Como agencias, como mini agencias de noticieros, y esto ya hace que se democratice y que muchas cosas se sepan, y eso ayuda a muchas cosas, pero así como hay pornografía en lo impreso, y por pornografía me refiero no solamente a cuestiones de sexualidades a veces comercializadas de una forma grotesca, sino a todo tipo de situaciones que lejos de aportarnos nos atrofian. Sí es importante otra vez que tengamos ese criterio incluso de encontrar cuáles son las fuentes confiables. ¿Cuál es una fuente confiable? Pues una casa editorial reconocida, una casa de estudios reconocida, una UNAM, una Universidad Autónoma de Querétaro, es decir, una casa reconocida, tener ese criterio. Porque casi todo lo que está ahora en estas redes sociales, en estas interredes, claro, pues lo pudo haber hecho cualquiera y no podemos fiarnos de esto. Entonces decía una compañera muy joven escritora, pues si te quieres cocinar el cerebro, bueno, pues léete cualquier babosada, ¿no? Sí tenemos ese criterio, sí lo tenemos, lo sabemos que está mal. Todo lo que sea light, todo lo que sea fácil, todo lo que sea que no tenga una referencia, lo que tenga faltas de ortografía, bótenlo. Es una referencia básica, bótalo. Lo que no tenga una fuentes bibliográficas, bótenlo a la goma. Os digo, como chisme y entretenimiento, claro, pues puede estar bien, pero sí hay que cuidar el alma, ¿no? Para no perdernos. ¿Y qué tan confiable hoy es entonces atrevernos a publicar? Porque hoy prácticamente todo lo queremos subir en Facebook, todo lo queremos poner en blog. ¿Qué tan conveniente es si yo me estoy dedicando o quiero ser escritor? ¿Qué tan conveniente es ponerlo? Pues es que depende de tu meta ya ahí. O sea, si tú lo que quieres es hay grandes escritores que están trabajando en estos medios, están publicando en estos medios, pero también ya hay un respaldo ahí de su trayectoria y de su criterio. Es que son criterios. Yo particularmente sigo prefiriendo, a mí por ejemplo, me gusta que puedo comunicarme con gente que está lejos, pero yo soy muy tradicional. A mí los besos me gustan en persona. Físicos, que se sientan, ¿no? Sí. No con un emoticón. No ahí, con un nada. emoticón. Sí, yo no me puedo estar horas ahí en el Facebook, yo prefiero por lo menos hablarle, que sigue siendo tecnología, a mi amigo, a mi novia, a mi mamá, y por lo menos escuchar su voz. A mí los abrazos me siguen gustando de carne y hueso, y también el arte de carne y hueso. La internet me permite ver libros que ahora están de manera gratuita y que no son piratas, y bajar estos artículos de grandes investigadores que antes, para que lo vieras porque estaban en España, en China, en Japón. Sí, claro, ahora tenemos acceso a eso, por eso el criterio de ver hasta dónde puedes entrar a galerías, puedes entrar a museos que a lo mejor nunca vamos a ir, ¿no? A Europa, a Nueva York, posiblemente nunca pueda yo ir, pero ya puedo a través de esto, pero otra vez es el criterio de...
Pero a veces lo que queremos es el reconocimiento de los otros, ¿no? O sea, legitimarnos con los otros en estos medios, y ahí es donde tampoco lo necesitamos. No necesitamos tener 500 amigos, ni 1 millón de amigos. Ni un like, ¿no? Ni morirnos por un like. Ni un like. Necesitamos tener un buen amigo, que tiene que ser en principio yo mismo. En la vida a veces estamos completamente solos, y enfrascarnos en esto nos puede todavía hundir más, pues, en esa soledad, ¿no? Maestra, nada más por último, una última recomendación para los muchachos y quizás despertarles ese interés por escribir. ¿Qué les dirías para cerrar esta charla? ¿Qué será lo que tú decías para que rompan ese miedo y se lancen a escribir? ¿Qué decirles? Pues que lo hagan, hay que hacerlo, hay que ser temerario, hay que ser valiente. Incluso si ustedes piensan que su escritura es cursi, el ejercicio es háganla cursi. A ver, escriban concurso de la carta más cursi, así cursi. Y vámonos a leer algunos autores bien cursis, algunos autores románticos, algunas cartas cursis, ¿no? Si piensas que está ñoña, a ver, trata de escribir la ñoña, a ver si es cierto que sale ñoña, ¿no? Si piensas que está muy grosera, pues ahora métele más grosería. Si piensas que está muy... háganlo, o sea, hay que hacerlo, hay que atreverse y no pasa nada. No pasa nada porque la valoración de nosotros no está ni en lo que escribimos, ni en la opinión de los demás. No está ahí. Y por el otro que no sabe ni qué onda y que no vaya a decir quién sabe qué, de que lo va a decir. Es más, otra cosa, si ya sabemos que está mal, que va a salir mal, efectivamente nos va a salir mal las primeras veces. Y muchas veces después también va a estar mal. Bajo el entendido de que va a estar mal, ¿qué puede pasar? Vamos a hacerlo, para eso estamos aprendiendo. Muy bien. Equivocarnos. Maestra Carla, muchísimas gracias por tu tiempo. No, a ti muchas gracias.